Buenas noches. Buenas noches. Miss, no se escucha su audio. Bien, está bien. Ahora, ¿me escuchan? Se escucha como lejos. Entonces, ahora si me pongo más cerca. Ya, ahora sí se le escucha mejor. Ok. Entonces me voy a poner cerca, ¿ya? Ya, entonces vamos a empezar. Buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a trabajar hoy día un nuevo modelo pedagógico, ¿no? Bueno, para esto quería empezar con una pequeña poesía. A ver, vamos a ver cómo nos va. Y me dicen a ver a quién le corresponde. A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio de donde nací. A ver, ¿a quién corresponde esa décima? José Santos Chocano. Ya, a ver, ¿alguien más? Mi nombre es Milagros Cuadros. Sí. Milagros Cuadros. A ver, ¿quién más decide a mencionar a quién corresponde? ¿Sí? Es una poesía bien conocida que siempre la recitan en las escuelas. A cocachos aprendí, Miss. Pues, A cocachos aprendí. ¿quién le escribió? ¿A quién le corresponde? A José Santos Chocano, Miss. No. Vamos a ver. Si no es ¿cómo se llama este joven? Ya Es no un es señor. Es moreno. A ver. Ya bueno, le voy a ayudar. Nicomé de Santa Cruz. ¿Sí? Nicomé de Santa Cruz escribió esta poesía. ¿Y por qué creen que habrá escrito esta poesía así, de esa manera? ¿Qué refleja en esa Nicomé de Santa Cruz? Cuando dice, a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio de donde nací. A ver, ¿qué creen que nos está queriendo? Escuela antigua, Miss. Ah, no, ese aprendizaje antes, como era en la escuela. Él aprendió pues en esa escuela, ¿no? En esa escuela donde si no aprendes, no sabes la tabla de multiplicar, cocacho, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Que desde su época, imagínense que Nicomé de Santa Cruz ha muerto, no sé a qué edad, como los 70 años. Y hace tiempo todavía, ¿no? Entonces,
cómo ya era la escuela tradicional y hoy en muchas escuelas todavía se mantiene, ¿no? Sin embargo, hay propuestas, nuevas propuestas, ha habido otros modelos, ¿no? Eh, Sin embargo, en la escuela tradicional se sigue manteniendo, es tan fuerte, ¿no? Su posición, su posicionamiento, ¿no? Que es contagioso y no sabemos el por qué todavía. Eh, los maestros nos adecuamos más a ella que a las nuevas corrientes pedagógicas, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver el modelo pedagógico activo, ¿ya? Ya lo hemos visto, creo que anteriormente ya ustedes mismos se van a ir dando cuenta, ¿no? Que ya lo hemos estado viendo en otras propuestas, ¿no? Entonces, mm, a través del recorrido de la sesión de hoy día, vamos a ir de repente reconociendo o fortaleciendo esas capacidades que ya tenemos nosotros, o esos aprendizajes que ya tenemos nosotros impregnados, ¿no? En nuestra memoria de largo tiempo para poder nosotros actuar cuando seamos maestros, ¿sí? Muy bien. Entonces, el modelo pedagógico activo dice, ¿no? Se aprende haciendo, según De Crollo, ¿no? Dice, este modelo pedagógico activo está centrado en el estudiante, pero en un estudiante que sea un estudiante autónomo, que sea él mismo quien propicie su aprendizaje, ¿no? Que el maestro esté para apoyarlo, ayudarlo, y no se bloquee en ciertos momentos o en ciertos procesos. Entonces, el maestro tiene que estar pendiente, ¿no? Por eso dice, el estudiante como conductor de sus propios aprendizajes y a la realidad como el punto de partida. Nosotros cuando hemos estado hablando del currículum, hablábamos de la contextualización del currículum, ¿verdad? Entonces, acá este modelo pedagógico activo dice que es el estudiante quien debe conducir su aprendizaje y que se debe tomar en cuenta la naturaleza, o sea, el contexto, la realidad, ese contexto que rodea a nuestros estudiantes, ¿no? Porque en esos contextos hay una diversidad de fenómenos, de problemas, de hechos, de sucesos, ¿no? Que son pero interesantísimos para que a partir de ellos los estudiantes aprendan, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice este modelo pedagógico. ¿En qué época surge? Surge a fin del siglo XIX y mediados del siglo XX. O sea, ahí estuvo conviviendo con la escuela tradicional, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las características de este modelo? Las características de este modelo, dicen, parte del impulso creador y constructor de los intereses y necesidades de los estudiantes. O sea, que para que sea activo, ¿no? Para que sea realmente cumpla con este requisito de ser activo, debe tomarse en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes. Porque solo si se toma en cuenta los intereses y las necesidades de los estudiantes, estos estudiantes se van a involucrar, ¿no? En ese proceso de aprendizaje. Van a querer hacer, van a querer aprender, porque les interesa, les gusta, o tienen esa necesidad de querer saber, ¿no? Por algún motivo, por algo que ellos han visto de repente en sus espacios donde ellos viven y conviven, ¿no? Entonces les surge ese interés de querer saber, ¿no? Entonces el maestro debe estar atento a esos intereses y a esas necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Dice, fundamenta su propuesta en la acción, ¿no? En la experiencia. O sea, estas experiencias de la vida que les estaba hablando anteriormente, ¿no? En la vida, nosotros salimos de la puerta de nuestra casa, salimos al mundo, entonces encontramos una variedad de experiencias,
¿no? Por ejemplo, salgo de mi casa, tengo que caminar, quiero ir al mercado y digo, ya, voy a ir al mercado, tengo que caminar 2 cuadras por aquí, 3 cuadras por ahí, y de ahí doblo y ya voy directo al mercado. Ah, pero yo tengo que llegar en cuánto tiempo de mi casa al mercado. Ah, ya, media hora. ¿Se dan cuenta todas esas experiencias que vivimos en el día a día y que muy bien podríamos aprovechar para que esas experiencias entren al aula para fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿No? Mire, simple, ¿no? Solamente una caminata al mercado, todas esas experiencias que puedo sacar, ¿no es cierto? Entonces, a veces en la escuela, cuando vamos a trabajar, por ejemplo, el tiempo, lo hacemos de una manera simbólica y habiendo experiencias reales y concretas, ¿no? Nos vamos a lo simbólico. Entonces, ¿de dónde aprenderá más el estudiante? ¿De lo simbólico o de una experiencia real? Entonces, vamos por ahí, ¿no? Los principios en los que se fundamenta son 5, el padocentrismo, y hablamos del padocentrismo anteriormente, o sea, quiere decir centrado en el estudiante, la autoafirmación, ¿no? Actividades variadas o múltiples y actividades espontáneas y funcionales, ¿no? Estos son los principios en los que se basa este modelo pedagógico. Y dice, favorece el espíritu solidario y de cooperación entre los estudiantes. ¿Por qué? Porque se promueve un espacio donde se participen todos, ¿no? O sea, donde el estudiante sea autónomo, sea libre y no tenga temor a participar y a hacer propuestas, a opinar, a hacer críticas, ¿no? Entonces, eso promueve la colaboración, ¿no? La participación, de tal manera que hay una mejor relación con sus compañeros, ¿no? Con sus pares. Entonces, este modelo favorece eso, ¿no? Que los estudiantes aprendan en grupos, ¿no? A tomar decisiones, y eso ayuda a todo el proceso de lo que es la ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía, no como ahora, ¿no? Tenemos un problema de ciudadano que está afectando a todos, que es, sigamos con el tema de la pandemia. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes, a ver, pongámonos así, hacer una autoevaluación y nos ponemos y miramos nuestros comportamientos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho, al diablo con la mascarilla, no me quiero poner mascarilla y me voy sin mascarilla, o para taparnos la cara cuando subimos a los carros, la careta, por ejemplo, yo no me pongo y me lo pongo de gorro, me lo pongo de sombrero, de corona, está arriba, y no lo bajo simplemente porque no quiero hacerlo, pues, ¿no? Entonces, pero al no hacer eso, por ejemplo, si yo no me cubro bien con la mascarilla, ¿solamente me estoy afectando yo? No, estoy afectando al otro. Entonces, este espacio que propone el modelo pedagógico activo nos ayuda a nosotros a, a, a ver al otro, nos ayuda a determinar, por ejemplo, hasta dónde está mi espacio y dónde empieza el espacio del otro, ¿no? Hay acuerdos, entonces si hay un acuerdo nacional, por ejemplo, de que si para cuidarnos tenemos que usar eso, entonces todos deberíamos asumir con responsabilidad esa tarea, pero sin embargo muchos no lo hacemos, ¿no? Ahora hay marchas contra contra esta nueva faceta ¿cómo se llama? Del confinamiento. Entonces, hay libertad, sí, pueden ir a marchar, pero con el cuidado respectivo. ¿Cómo se pueden ir a marchar sin mascarilla, sin tomar las precauciones del caso, en un momento tan difícil, ¿no? Donde el contagio está subiendo, pero a 1000, ¿no? Entonces, por eso te dice que en estos modelos pedagógicos, cuando tú trabajas con tus estudiantes, nos va a ayudar a dialogar, a
a consensuar, ¿no? Hacer críticas, aceptar críticas, que es bien difícil que aceptemos las críticas, ¿no? Cuando alguien nos dice algo, pensamos que están buscando, bueno, el mal, ¿no? Antes de analizar, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. Siguiente, dice, en este modelo, ¿para qué enseñar? ¿Qué propone? ¿Por qué tenemos que enseñar? Dice en este modelo. En este modelo dice que nos van a preparar para la vida, ¿no? ¿Por qué es preparar para la vida? Como una vez yo estaba trabajando con estudiantes de educación básica alternativa, ¿no? O sea, con personas jóvenes, adultos, niños, jóvenes y adultos. Entonces, un docente me decía, total, ¿para qué nos esforzamos si ellos tienen que aprender para la vida? Entonces, yo le digo, ¿pero qué es para la vida, no? ¿Qué es para la vida? ¿Qué? ¿Aprender lo básico? ¿Será para la vida? No, no profesores, no futuros profesores. Aprender para la vida significa que yo voy a actuar en el futuro, voy a actuar en una sociedad, entonces yo debo aprender, ¿no? Actuar en esa sociedad de acuerdo a las condiciones en las cuales nos encontramos. Por ejemplo, ahora, ¿no? Y en este momento, si yo me hubieran formado para la vida en este momento, entonces yo diría, estamos en una situación de emergencia, entonces yo tengo que actuar de acuerdo a esas condiciones. Entonces yo debo respetar, debo cuidar a mi prójimo, ¿no? Debo tomar las medidas de precaución, ¿no? Entonces, eso es para la vida. O sea, saber actuar cuando nosotros tengamos que ser ciudadanos, ¿no? Entonces, los chiquitos, los pequeños, tienen que aprender, ¿no? Para actuar cuando sean ciudadanos, ¿no? Entonces, eso es para la vida. Dice, para que los estudiantes puedan manipular a través del contacto directo los objetos. Para eso enseñamos, o sea, ¿para qué enseñar? Por ejemplo, acá como vemos en la foto, ellos están trabajando, están viendo, por ejemplo, con esa profesora están trabajando cómo crecen, cómo producen los alimentos. Entonces, ellos tienen que manipular. Por ejemplo, en las matemáticas, ¿cómo nos enseñaban antes? Solamente los números, empezamos con los palitos, después se nos hacían los números, y después ya teníamos que sumar de una cifra, después de dos cifras, pero no entendíamos el sentido de eso, ¿no? Entonces, para aprender, por ejemplo, las matemáticas, tenemos que empezar de la parte más simple, o sea, de lo concreto, o sea, que las chapitas, las semillitas. Entonces, es ahí donde yo me doy cuenta si yo quito una semilla, qué sucede, si aumento una semilla, qué sucede, si aumento una chapa, dos chapas. Entonces, nosotros tenemos que ir aprendiendo esas nociones, ¿no? Por eso dice hay que manipular. O sea, cuando yo quito y aumento, me voy a dar cuenta de lo que sucede en ese conjunto, ¿no? Dice, para favorecer la autoconstrucción del aprendizaje, o sea, autoconstrucción, o sea, el estudiante construye su aprendizaje, o sea, manipulando, haciendo, ¿no? Ejecutando. El aprendizaje, por ejemplo, hay una relación directa entre el conocimiento y la actividad. El conocimiento, si tú aprendes solamente conocimiento, es un aprendizaje pasivo, porque yo te estoy diciendo, mira, ahorita estamos conversando, ¿no es cierto? No les estoy dando tareas, están escuchando nada más. Entonces es un aprendizaje pasivo. Sin embargo, si nosotros manipulamos, preguntamos, hablamos, conversamos, dialogamos, entonces el aprendizaje se hace más interesante, se hace más profundo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que nos propone este modelo. Pone la autoconstrucción del aprendizaje. Y la autogobernación a partir de la naturaleza y la vida. ¿Qué quiere decir la autogobernación? O sea, que yo soy la persona que dirijo mi aprendizaje.
¿no? Yo voy a ser la que voy a ir, ¿no? ¿Cómo le podríamos llamar? Tenemos que ir construyendo poco a poco nuestro aprendizaje de acuerdo a cómo nosotros vamos creciendo, de acuerdo a nuestros propios procesos, ¿no? Y, y no solamente depende de afuera, sino de nosotros. Vamos autorregulando nuestro aprendizaje. Esa es la palabra. Vamos autorregulando el aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo mismo, si yo estoy construyendo mi aprendizaje, yo mismo me estoy preguntando, repreguntando, me estoy cuestionando si lo que yo estoy haciendo va a llegar a buen puerto o no va a llegar. Entonces voy a regulando de acuerdo a eso el aprendizaje, ¿no? ¿Alguna pregunta? Seguimos. ¿Qué enseñar? ¿Qué enseñamos? Dice, la enseñanza parte de los intereses de los estudiantes. Entonces, ¿qué voy a enseñar? Lo que le interesa aprender al estudiante. ¿Cómo voy a saber qué le interesa a los estudiantes? Conversando, dialogando, investigando, observando, ¿no? De los hechos que suceden en la escuela, ¿sí? De los hechos que suceden en la comunidad. Entonces, de ese contexto que rodea al estudiante. Esos son los intereses de los estudiantes. Dice que esos contenidos que vamos a trabajar respondan al contexto y a la vida. Dice, acá dicen a la naturaleza y a la vida. Así lo llaman en este modelo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sean pues reales. O sea, contenidos reales. Si voy a aprender, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de las matemáticas. Si yo voy a aprender, por ejemplo, con los niños pequeños, a sumar, a restar, ¿no? Entonces, pues aprenderé de lo que existe en la vida real, ¿no? ¿Qué existe en la naturaleza? Existen mis animales, de repente estamos en el campo, existen los cuyes, existen las vacas, ¿no? Las gallinas, qué sé yo, y aprenderé pues de sumar y restar gallinas, ¿no? Por ejemplo, haremos situaciones, si tienes 20 gallinas, por ejemplo, en tu casa, venden una, ¿cuántos te queda? ¿No? Hay cosas sencillas de acuerdo al nivel de cada estudiante, pues, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahora el siguiente. Los contenidos, dice, se organizan de lo simple a lo concreto, y concreto a lo complejo y abstracto. O sea, no vamos a ir, pues, de frente a aplicarles, por ejemplo, la suma, por ejemplo. Antes cuando empezamos con las operaciones básicas, nos empezaba con la suma, pero de frente con la parte simbólica, ¿no? Que eran los números. Entonces, no puede trabajarse así porque no voy a entender la noción de sumar y restar. En cambio ahora, miren, en las escuelas hay las tienditas, ¿no? Muchos trabajan la tiendita porque es una herramienta o una estrategia, pero así genial, porque ahí los niños juegan con los números, van, compran, le ponen el precio, se dan el vuelto, ¿no? Se cambian monedas. Entonces, eso es una estrategia, pero así potente para trabajar y responde a este modelo pedagógico, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, es lo que nos dice este modelo. Ahora, ¿cómo enseñar? Mediante la experimentación. Que los chicos experimenten, prueben, comprueben, ¿no? Para ver si lo que están haciendo tiene buenos resultados o me va a dar un mal resultado, ¿no? Por eso tienen que probar, comprobar, ¿no? Por ejemplo, en la matemática, ¿no? Ustedes tal vez recién van a llevar, pero seguramente que ya han escuchado los 4 pasos de Polya, ¿no? Entonces, el último paso, por ejemplo, es, ¿no? Volver ¿no? Sobre el proceso seguido para resolver el problema. Entonces, ahí están experimentando, pues, si todo el proceso que han seguido, ¿no?
me ha dado el resultado. Y si me dio el resultado, están viendo todo ese proceso, cómo han seguido y que han tenido ese resultado, buen resultado. Entonces, me va a servir de repente para resolver otro problema, ¿no? Entonces, por eso dice visión retrospectiva, ¿no? La visión retrospectiva es importante porque eso me va a ayudar a caminar sobre los pasos que he seguido. Dice, a partir de contenidos relacionados a la naturaleza y a la vida, lo que acabamos de decir, y de lo simple a lo concreto, ¿no? De lo simple a lo concreto. O sea, que por ejemplo, si yo voy a trabajar, por ejemplo, en comunicación, voy a trabajar textos. Ahora se aprende a leer y escribir a partir de un texto real, no de un texto imaginario, de un texto, ¿no? Ahora nosotros en comunicación debemos hacer uso de los textos reales, ¿no? De lo que existe en el contexto, por ejemplo, una carta, una solicitud, ¿no? O los cuentos, ¿no? Los cuentitos que crean cuentos. Entonces, si dice a partir de lo simple a lo concreto, empezaré pues en comunicación, por ejemplo, ¿qué es lo más sencillo para los chicos? ¿Qué es lo que les encanta? Leer un cuento, leeré el cuento, ¿no? Entonces eso es lo simple. Y luego de leerles haré que escriban como creen que se escribe. No les voy a exigir, por ejemplo, si me escriben, por ejemplo, en inicial de 5 años, por ejemplo, si les digo que me escriban un cuento y me escriben con bolitas, con dibujitos, ese es un nivel de escritura. Entonces yo tengo que respetar eso. Entonces, a partir de ese nivel, por ejemplo, yo puedo empezar a trabajar ya lo que es normalizar esa escritura y ayudarles a que avancen en la escritura. Empezarán con sus dibujitos, que eso es lo simple para ellos, ¿no? Y luego ya yo iré avanzando junto con ellos, trabajando con ellos. No hay N estrategias para trabajar, para avanzar en los niveles de escritura, ¿no? Y de lo complejo a lo abstracto. O sea, cuando ya nosotros llegamos a niveles de aprendizaje más complejos, entonces ya puedo llegar al nivel abstracto, o la parte simbólica. Por ejemplo, en matemáticas, primero empiezo con las chapitas, ¿no? Luego de las chapitas le pongo el número, ¿no? O sea, por decir, yo si comienzo acá 5 chapitas y represento, ¿cómo se representa? Con el número 5, más 2, por ejemplo, más 2 también igual. Y ahí estamos entrando a la parte simbólica, ¿no? Que es el número, ¿no? Por eso dice de lo complejo al abstracto. Pues el número es abstracto, ¿no es cierto? Yo ahorita digo, tengo 20 soles, pero solamente en mi pensamiento. Y lo concreto sería el billete, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Ahora, ¿qué evaluar? Dice, el desarrollo de capacidades individuales. Eso es lo que se evalúa en este modelo pedagógico. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el currículum, ¿qué evaluamos en el currículum? ¿Alguien me puede decir qué evaluamos en el currículum actual? Las competencias, Miss. Las competencias, ¿no? Se evalúa la competencia. Eso es, nosotros tenemos que mirar cómo está avanzando desde el primer grado, ¿no? Desde el primer grado hasta el quinto de secundaria, cómo va ese proceso de avance, ¿no? Hay otros niveles también que podemos ir evaluando. En el grado se evalúan los desempeños, pero el desempeño es una parte de esa competencia, ¿no? Y en el ciclo que evaluamos, el estándar de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, son procesos que vamos a ir avanzando. Entonces, nosotros tenemos que evaluar qué tan lejos o qué tan cerca está mi estudiante en relación a la competencia. Pero hay otros niveles que son los desempeños y los estándares de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se evalúa. No se evalúa por decir el conocimiento,
¿no es cierto? Entonces, por eso también sus evaluaciones de ustedes van en ese sentido. No es que me respondan sí, no o esto. Hay que pensar, hay que razonar, porque tenemos que hacer uso de esas capacidades que tenemos para poder responder y lograr la competencia, porque la capacidad es una, ¿no? Por decir, razonar, proponer, hacer. Esas son las capacidades, pero el conjunto de esas capacidades, varias capacidades tengo que desarrollar o dominar para poder lograr una competencia, ¿no? Entonces, por eso dice el desarrollo de las capacidades, aquí en el modelo, pero nosotros en nuestro currículo evaluamos la competencia. ¿Cómo evaluar? Dice, a través de la manipulación y el aprender haciendo. O sea, no vamos a evaluar, ahora nosotros no evaluamos el producto, porque el producto ya es el resultado. Genial, puede ser Lo que nosotros tenemos que ir evaluando en el aula es cómo lo están haciendo, ¿sí? Cómo el estudiante, por ejemplo, si estamos trabajando, por decir, comprensión lectora, ¿no? Entonces yo iré viendo cómo ese estudiante, qué hace para comprender el texto, los textos que estamos trabajando en el aula. ¿Cómo hace si dialoga, conversa, pregunta, ¿no? Por ejemplo, subraya de repente, utiliza diversas estrategias para poder comprender. Eso es lo que se van evaluando, ¿no? ¿Cómo está haciendo? No el resultado. El resultado ya, bueno, es la suma de todo, pero tenemos que saber, a ver, ¿qué hizo? ¿No? ¿Y dónde lo vamos a ver? Lo vemos durante todo el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje. Por eso ahora hasta los recursos para evaluar ya van cambiando. Ahora más se utilizan las públicas, ¿no? Las guías de observación, ¿no? Entonces, esas cosas. Y otro ahorita que está tomando fuerza y es muy potente para evaluar son los portafolios, ¿no? Los portafolios de los estudiantes. Entonces, ese portafolio, si uno se pone a revisar todos los trabajos y vamos viendo cómo avanzar. Si ustedes miran el portafolio de un estudiante de primer grado y cómo ha avanzado en la lectoescritura, ¿no? Entonces, para ustedes va a ser muy rico ver esto y para poder desarrollar, evaluar, ¿sí? El avance de los estudiantes. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver? A través de lo que está haciendo y a través de los experimentos, ¿no? Eso es lo que vamos a evaluar. ¿Alguien está conversando? El enanito, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Muy bien, continuamos. Ahora, en este proceso, ¿cuál es el rol del estudiante? Ya hemos visto anteriormente también ya en algunas propuestas, en algunos modelos, y ustedes ya se deben estar dando cuenta con cuál de los que hemos trabajado anteriormente tiene bastante relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el rol del estudiante dice autónomo de su aprendizaje. O sea que el estudiante ya es capaz de poder conducir su aprendizaje, de poder medir, de poder regular, ¿no? Constructor de su aprendizaje, o sea que él puede empezar y trabajar solo, ¿no? Solamente contando con el apoyo del maestro. Y también autorregulador de su aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que él solo va
ir midiendo los procesos de aprendizaje, ¿no? Para lograr el objetivo, ¿no? Para lograr sus objetivos de cada una de las sesiones o del curso, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el rol del estudiante, porque es un rol activo. O sea, él está permanentemente actuando, está permanentemente haciendo, no solamente escuchando, sino haciendo, ¿no? Entonces, y ahora, frente a eso, ¿cómo debe ser el docente? Dice el docente es el facilitador del proceso, promover situaciones para resolver problemas. O sea, no puede darme solamente el conocimiento, sino tiene que plantear situaciones desafiantes que motive al estudiante a resolver, a hacer, a investigar, ¿no? Porque si no hace eso, entonces vamos a continuar con un aprendizaje pasivo, como el que estamos ahorita, ¿sí? Proponer experiencias de aprendizaje que respondan al interés y necesidad del estudiante. Volvemos a repetir esto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros como docentes, ¿no? Proponer situaciones desafiantes para nuestros estudiantes, o sea, problemas, ¿no? Proporcionar experiencias que sea de su interés del grupo de mis estudiantes, ¿no? Que sean súper súper interesantes para que ellos puedan involucrarse, ¿no? En ese proceso y quieran hacer, pues, ¿no? Porque si a mí no me gusta algo, viene la profesora, dice, a ver, chicos, comiencen a escribir los del libro al cuaderno, como he visto. Sí, me cansa la mano y no aprendo nada, ¿no? Tengo una experiencia bien interesante sobre eso y que una estudiante le dijo a la profesora, profesora, ¿y qué aprendo escribiendo? Y la docente se quedó media fría y lo único que le respondió fue, es que algunos estudiantes aprenden escribiendo. Bueno, eso habrá que hacer una investigación a ver si qué se aprende escribiendo, ¿no? Ayuda, de repente que sí, no podemos negarlo tampoco, pero de que aprenda, hará una bonita letra, pero más no creo. El rol de la escuela. Ahora, ¿cuál es el rol de la escuela? Dice promover espacios para pensar y actuar. Promover un currículo que responda al contexto de los estudiantes. O sea, espacios. Por ejemplo, en las escuelas hoy en día se habla de los espacios de participación. Entonces, y es un gran espacio donde los estudiantes se organicen, tomen decisiones, ¿no? A favor de su escuela. Por ejemplo, ante una situación problemática de la escuela. Entonces, esos espacios generan aprendizajes, pero así fabulosos, ¿no? Porque son ellos mismos que están tomando las decisiones por su escuela y saben que la decisión que tomen, ¿no? Tiene que estar bien, porque si no, pues su escuela no va a avanzar. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la escuela, ¿no? Promover un currículo que responda al contexto, sí, pues hablamos, cuando estamos hablando del currículo, ¿se recuerdan? Que hay los niveles de contextualización, cuando hablamos de la diversificación, entonces la escuela, desde la escuela deben tomar ese currículum y decir, a ver, cuando realizan su PCI, ¿no? Decir, ya, bueno, ahora en esta es nuestra realidad, el PI dice que tenemos estos problemas, ahora estos problemas los vamos a meter en nuestro PCI y esas son las situaciones que vamos a trabajar en nuestras aulas. Y ahí sí estarían respondiendo al contexto, porque para hacer un diagnóstico deben participar toda la comunidad educativa, entonces responde al interés de los estudiantes. ¿Por qué? Para hacer un PI también tiene que entrar
a tallar los estudiantes. Deben tener tienen su representante, ¿no? En la construcción del PI. Entonces, está la voz de los estudiantes. Y cuando ellos van a ver una situación de trabajo y saben que eso responde a lo que ellos han propuesto, entonces van a asumir con mayor responsabilidad también, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar nosotros en cuenta, sí, profesores. Muy bien. Ahora, sigamos. Bases científicas. Este modelo pedagógico ha tomado como bases científicas el darwinismo. Recuerdan que ¿no? Es la evolución del ser humano, ¿no? La teoría gestal, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría gestal, ¿no? Dice la teoría gestal percibe a la persona como una totalidad, o sea, hay una relación directa entre la parte física y la parte psicológica. Entonces no es que solamente el aprendizaje, el cerebro va por un lado y la parte física por otro, no, es totalmente complejo y se lo mira en su totalidad, ¿no? Completamente. Entonces, por eso ellos proponen que los estudiantes aprenden de diferentes maneras, aprenden de lo que está afuera, ¿no? Entonces, por eso ellos toman en cuenta esta base de la teoría gestal. También toman como base la Revolución Francesa por los cambios que hubo después de la Revolución Francesa, ¿no? La teoría psicológica de Freud y de Alfred Binet, ¿no? La didáctica magna de Comenius, ¿no? Entonces, esas son sus bases científicas. ¿Y cuáles son sus representantes? Sus principales representantes son John Dewey en Estados Unidos, ¿no? Celestine Freinet en Francia, Ovid de Crolles en Bélgica, María Montessori en Italia y Clapeyret y Ferrier en Suiza. Entonces, me gustaría que ustedes a partir de estos empiecen a leer a cada uno de ellos, ¿no? Para ir profundizando un poco más sobre estas nuevas metodologías, pero que se tome en cuenta hoy en día, ¿no? Hoy en día todavía estamos con eso. Claro que tenemos algo más que ya, ¿no? Hemos avanzado un poco más, pero son las bases. Entonces, si nosotros tenemos claro las bases de dónde vienen todas estas la metodología, la que estamos planteando, estamos relacionando, imagínense que estamos relacionando este modelo con lo que tenemos, entonces todavía se sustentan en esto. Entonces sería bueno que nosotros empecemos a revisar un poco más profundo con respecto a cada uno de ellos, ¿no? Muy bien. Creo que si no hay preguntas, hemos terminado con el curso de currículum el día de hoy, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Muy bien. Ahora continuamos con el curso de diversidad y educación inclusiva. Hoy en día, hoy día nos toca la clase de hoy día, se trata de la inclusión educativa de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en este tema estamos, ¿no? Según hay una ley, ¿no? que habla sobre, que propone la educación, ¿no? para ellos, el modelo, el tipo de educación que deben recibir. Sin embargo, si nosotros analizamos, ¿no? hay un poco avance, como hemos venido viendo anteriormente, el avance en este tema es todavía insuficiente, ¿no? Entonces vamos a ver. Dice, nuevamente les vuelvo a colocar esto, pero con el GAP. Dice, EVE con enfoque inclusivo atiende a personas con educación básica especial, con enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades especiales a fin de conseguir su inclusión en la vida comunitaria y social, ¿no? Entonces, hay un marco nacional, la Ley General de Educación, ¿no? En su artículo 39 se habla sobre educación especial, la Ley General, ¿no? 29973, ¿no? Y en el artículo 37. Según, miren, ustedes, el censo escolar del 2019 del Minedo identificó a más de 67,000 estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial, de los cuales el 39% tenían discapacidad visual y auditiva, y el 52.10% son estudiantes con discapacidad intelectual, ¿no? Estas poblaciones forman parte de una estrategia integral que haga posible que sean parte de esta nueva escuela virtual. O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿no? el tema de la estrategia de Aprendo en Casa está propuesta para estudiantes sin discapacidad, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan estos estudiantes que estaban asistiendo a una institución educativa inclusiva, ¿no? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan aquellas personas que no pueden ver? ¿Dónde quedan aquellas personas que no pueden escuchar? ¿No? Las personas de repente que tienen una discapacidad física, sí, tal vez puedan ver, escuchar, pero estas personas, ¿cómo? Aquellas personas que tienen, por ejemplo, que tienen discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿cómo quedan si las cosas pasan y no hay un momento de decir, a ver, comprendiste, entendiste? No se da ese espacio. Entonces, aún no se ha hecho alguna propuesta que responda a esa necesidad de esos estudiantes. Entonces, ese es un gran desafío del Ministerio de Educación o de Educación para con estas personas, ¿no? Entonces, es bueno pensar en ello. Entonces, la ley 29973 en el capítulo 5 habla en lo que es educación y deporte, dice. Y en el artículo 35 dice que las personas, ¿no? con discapacidad tienen derecho a recibir una educación inclusiva, una educación de calidad, con enfoque inclusivo y que responda a sus necesidades y potencialidades. Es igual que cualquier otra persona, ¿no? La inclusión significa que todos nosotros, de cualquier raza, de cualquier género, de cualquier etnia, de cualquier religión, podríamos decir, tenemos derecho a recibir una educación de calidad, tan igual que ellos. Entonces, no podemos decir ellos de esta forma y los otros de otra manera. No, todos debemos recibir una educación de calidad. Y en el artículo 35.2 dice, ninguna institución educativa pública o privada puede negar el acceso o permanencia de una persona por motivos de discapacidad. De ninguna discapacidad. De ninguna discapacidad.
salvo aquellas personas que tengan discapacidad severa. Todas las personas con discapacidad, ¿no? Simple o moderada, pueden ir a las instituciones educativas inclusivas, de educación básica regular, ¿no? Y no pueden ser discriminadas, tienen el derecho de ser aceptadas, ¿no? Según la ley, ¿no? Entonces, a veces muchos colegios, muchas escuelas, ¿no? Que no quieren hacerse, qué sé yo, no tienen la capacidad, me supongo, no tienen la capacidad de poder trabajar con ese tipo de estudiantes porque no hemos recibido, no hemos sido capacitados o no nos hemos formado. Entonces, por temor a no hacerlo bien o simplemente por facilismo, decimos no aceptamos. Entonces, está prohibido quien escuela o institución educativa, pública o privada, que se niegue a recibir a una de estas personas debe ser denunciado, ¿no? Dice, en este paso, ¿quiénes creen ustedes que tiene quién tiene que garantizar que la infraestructura, los equipos, infraestructura física, mobiliario, equipos de las instituciones, ¿no? Asegurar que todo esto esté adecuado a racionales. Son los que deben asegurar que cada institución educativa inclusiva, ¿no? Tiene que tener la estructura física, el mobiliario y los equipos de instituciones educativas. O sea, que una institución educativa física, una institución educativa inclusiva, debe, por ejemplo, adecuarse para aquellas personas que tengan, por ejemplo, silla de ruedas. Deben tener rampas, ¿no? Incluidas, por decir, a veces tienen aulas en el primer piso para primer grado, los grados menores, y en el segundo piso van los de grados mayores, ¿no? Quinto, sexto, van arriba. Entonces, ¿qué sucede si un estudiante de sexto grado está con silla de ruedas? Entonces, estas instituciones tienen que ir adecuando esta infraestructura física para esos estudiantes, ¿sí? ¿Y quién tiene que asegurar, quién tiene que responder por esto? Solo el gobierno, o sea, el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, ¿no? O sea, ellos deben tener, porque hay un presupuesto, ¿sí? Hay un presupuesto de las instituciones, de todas las instituciones estatales, ¿no? Públicas, de las instituciones públicas, que tienen un presupuesto del 5% para adecuar solamente la infraestructura física para las personas con discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hay un porcentaje por ejemplo, en las instituciones públicas, hay un porcentaje de toda su población, ¿no? De todo su número de trabajadores, hay un porcentaje que debe asegurarse que sean personas con discapacidad, ¿no? Es igual en educación también. Entonces, todas tienen un presupuesto destinado a la adecuación de la infraestructura de cualquier índole para las personas con discapacidad. Y aquí mismo dice que el Ministerio de Educación, los gobiernos locales, o sea, que son las municipalidades y regionales, o sea, las DRE, promueven, dice, y garantizan el aprendizaje del sistema braille, la lengua de señas y otros modos y medios y formatos de comunicación. Eso quiere decir que deben tener su sistema braille. Deben tener, por ejemplo, si yo quiero asegurar que mis escuelas, yo soy el alcalde, por ejemplo, y en mi jurisdicción hay una cantidad de escuelas, yo debo asegurar que en esas escuelas
por ejemplo, por lo menos los profesores manejen la lengua de señas y otros modos. Debo asegurar. ¿Por qué? Porque de repente van a ir algunas personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces tienen que manejar señas. Tienen que enseñar, tienen que promover el aprendizaje del sistema Braille. Como yo les decía, conocí una escuela totalmente inclusiva, pero porque la escuela tomó esa decisión, no por el alcalde, no por otra persona, no por la DRE, no. Fueron los docentes los que tomaron la decisión de aprender el sistema Braille. ¿Por qué? Porque tenían dos personas discapacidad visual y una persona con discapacidad auditiva. Y la cosa es que tenían 5 personas con discapacidad. Entonces fueron los docentes los que tomaron esa decisión y fueron y aprendieron, ¿no? Y el ministerio los felicitó a estas docentes porque sus estudiantes, ¿no? Sus estudiantes con discapacidad lograron en la prueba S, salieron pero genial. Genial para el nivel que tenían. Para la discapacidad salieron súper genial. Pues, ¿por qué? Porque los profesores se propusieron hacer un buen trabajo. Ahora, en educación superior, ¿no? Hace unos días les voy a contar un video. No les puedo pasar el video así porque el tiempo nos gana. ¿Sí? El tiempo nos gana. En el video se veía que en la Universidad San Marcos, ¿no? Una gran universidad, un estudiante que estuvo en el primero, segundo y tercer año normal el chico, y luego después tuvo una enfermedad en la columna y de tal manera que le afectó toda la parte, ¿no? de sus piernas. O sea, ya cuando volvió, 5 años después volvió a la universidad, pero volvió en silla de ruedas. Entonces, el primer año que estuvo, o sea, el cuarto año, pasó en el primer piso, genial, no tuvo ningún problema, pero resulta que el último año le correspondía, tenía cursos en el segundo piso. Y la universidad, el ambiente físico, la infraestructura no estaba adecuada para que este chico pueda subir al segundo piso con su silla de ruedas. Y tampoco le daban las facilidades. La universidad había programado, había presupuestado, ¿no? un ascensor, ¿no? Para todas las personas que tengan algún problema, un ascensor. Sin embargo, el presupuesto fue destinado a otro tipo de actividad y el ascensor quedó a medias, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los chicos? Que para este chico, para subir, venían sus compañeros y lo cargaban. Pero él hizo una denuncia, el muchacho hizo una denuncia y se fueron, pues, los periodistas fueron a hacerle la investigación. Y era cierto, ¿no? Que los amigos eran los que lo cargaban, pero sin embargo la universidad decía que había personal especial que tenían que ir y subirlo al segundo piso, pero no era cierto, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, no estamos preparados para la atención aún como debe ser a las personas con discapacidad. Pero ya hay una ley, ¿no? Hay una ley, pero la ley todavía no se hace. No se hace todavía, no se cumple, ¿no? En muchas de ellas no se cumple, porque ya las infraestructuras, todo ya están pues hechas sin pensar en ellos y ahora estamos pensando, entonces adecuarse va a tomar su tiempo, pero yo creo que frente a eso ya se debe ir tomando algunas medidas preventivas para que estos estudiantes no se vean afectados, ¿no? Asimismo dice que hay un 5% de las vacantes. O sea, si yo tengo 3.000 vacantes para mi institución, por ejemplo, para una universidad, entonces
De esos 3.000, el 5% serían 150, ¿verdad? ¿O no? Me equivoco. Sí, 150. 150 ingresantes para esa universidad que tengan discapacidad. O sea, debe asegurar eso, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, si estamos en los cierres, sí, matemáticamente sí, estamos bien. La persona que se vea forzada a interrumpir sus estudios superiores por la adquisición de una discapacidad mantiene su matrícula vigente. O sea, que algunas personas, pues, de alguna manera, no, de repente tienen algunos problemas o se enferman, qué sé yo. Entonces, ellos pueden reservar su matrícula durante 5 años. O sea, entonces, para ir, luego de 5 años, continuar estudiando. Muy bien. Ahora, frente a esta situación, ¿no? De las personas que no con discapacidad, de acuerdo a la ley, las universidades, todas las instituciones formadoras, como las universidades, el instituto, ¿no? Públicos y privados, tienen que promover algunos cursos, ¿no? Cursos para que los estudiantes puedan aprender, puedan atender a personas con discapacidad. O sea, tienen que formarse para atender a personas con discapacidad. Si yo voy a ser docente, pues, tenemos que tener esa formación. Además de lo que nosotros estamos hablando aquí, deberían formarnos, por ejemplo, nosotros como docentes, saber el lenguaje de señas. Como docentes debemos saber el sistema Braille, ¿no? Porque así sí vamos a asegurar una atención de calidad a los estudiantes. Por eso, según esta ley, todas las personas que tenemos que, miren a quienes, que estudian educación, que estudian derecho, que estudian medicina, psicología, administración, arquitectura, ingeniería, economía, contabilidad y trabajo social, deben aprender, ¿no? Cursos o deben tener sus cursos, ¿no? En formación para personas con discapacidad. O sea, ya no podemos decir, no, yo no quiero aprender. No, señores, debe ser un curso obligatorio para todos nosotros, los docentes sobre todo, porque ya en nuestras escuelas va a haber personas con discapacidad. Los docentes de las universidades también tienen que formarse. Los médicos también, pues, porque, por ejemplo, si yo tengo la discapacidad, por ejemplo, auditiva, voy a un médico y el médico, ¿cómo le voy a hacer saber lo que siento? Si no me va a entender, tengo que llevar mi intérprete. Entonces, no puede ser eso, ¿no? O sea, yo mismo, el médico debe estar preparado para atenderme adecuadamente. Yo soy abogado, tengo una persona con discapacidad, por ejemplo, visual. Ahora, ¿cómo le digo cuál es el camino que voy a seguir yo frente a su casa? Tengo que manejar el sistema también, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿ya? Ahora, en la educación se está promoviendo una educación, como es una educación inclusiva, ¿no? Entonces tenemos que hablar también sobre su formación. O sea, ellos, ¿dónde van a estudiar? Las bibliotecas accesibles. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que tener sus rampas. Mira, aquí tenemos un señor, un joven que ha ido a su biblioteca en silla de ruedas. Entonces las bibliotecas también tienen que ser adecuadas para ellos. Tiene que haber, por ejemplo, audiolibros, para que aquellas personas que son también tienen la discapacidad visual puedan tener esos libros y puedan aprender escuchando, ¿no? Entonces, dice, deben estar accesibles para las personas con discapacidad física, deben ser accesibles a personas con discapacidad mental o intelectual, ¿no? Miren, dice, deben incluir el sistema Braille y el libro hablado.
así como con elementos técnicos que permitan el acceso de estas personas a la información en general. O sea, todo eso te exige la ley. Ahora, si nosotros miramos, ¿no? Si nosotros vemos nuestro contexto, vemos nuestra realidad, aún falta mucho por hacer, ¿no? Entonces, desde la formación de los maestros, desde la formación de los profesionales que vamos a atender a estas personas. Entonces, la ley es lo que nos propone, pero ¿cuánto nos está faltando? ¿No? ¿Ustedes qué dicen? A ver. Si ahorita, por ejemplo, en este momento, a los que tienen, por ejemplo, ya están en aula, por ejemplo, les llega un estudiante con discapacidad visual, ¿qué harían ustedes? ¿Están preparados? No. O sí podría ser, no, como no les escucho, tengo que más o menos adivinar. Entonces, nosotros pensemos en eso. Si me llega un estudiante con discapacidad, de repente física, podría ser, ¿no? Pero si me llega con una persona con discapacidad, por ejemplo, auditiva, ¿cómo le hablo? O tendré que modular, aprender a modular muy bien para que él pueda leer mis labios, porque ellos aprenden a leer los labios, ¿no? Y si yo le quiero hablar, ¿cómo le digo, no? Entonces, todas esas cosas tenemos que nosotros ponernos a pensar, prepararnos para el futuro, ¿sí? ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, colegas también. Al tema que usted está preguntando, profesora, bueno, la mayoría, mayormente como nosotros estamos comenzando, no nos encontramos todavía en la preparación adecuada para confrontar este tema. Pero eso no significa que no podamos lograr algo, ¿no? Es como una meta que debemos cumplir, ya que nosotros estamos estudiando la docencia y Claro. debemos afrontar los obstáculos que nos presentan en el camino y aparte más, porque es el gusto de nosotros de ser docentes y de enseñar a los demás el conocimiento de que Exacto. uno puede. Muy bien. Claro, eso es. Nosotros estamos en ese proceso, pero ya hay algunos de ustedes, algunos compañeros que están ya en aula. Sin embargo, nosotros estamos en ese proceso de formación. Por eso dice que ahora las instituciones formadoras ya deben tener estos cursos para que nosotros cuando salgamos al campo ya, ¿no? A hacer a laborar, entonces estemos preparados. ¿No? Ya no que no puedo, sino que ya salgamos preparados para dar una atención de calidad a estas personas, ¿no? Es excelente esa posición, porque así nosotros mismos nos vamos a poner, por ejemplo, en esa situación. Si yo soy una persona con discapacidad, llego a una escuela y mi profesor no me entiende, ¿qué hago ahí? ¿No? Entonces voy a abandonar. Entonces nosotros, poniéndonos en ese caso, entonces ya, desde ya tenemos que irnos preparando. Como tú dices, me parece muy genial de que nosotros estamos estudiando educación porque queremos a esta carrera, queremos ayudar a las personas, queremos enseñar a esas personas, entonces vamos a hacer todo lo posible por aprender todo lo que debemos hacer y desarrollar todas nuestras capacidades para dar una atención de calidad a todos los estudiantes que lleguen a mi aula, incluidas las personas con discapacidad. Genial, gracias. Ahora, acá yo les presento
un cuadrito donde hablamos de la escuela excluyente, de eso, de una escuela excluyente. En las concepciones vamos a hacer dos modelos, modelo clínico y el modelo social. El modelo clínico, ¿cuál es su modelo de educación? Educación excluyente. ¿Y el modelo social? ¿Por qué decimos modelo educación excluyente? ¿Por qué? Porque anteriormente las escuelas eran educación básica regular, no podía ir ningún niño con discapacidad. ¿Sí? Ahora, también excluyente cuando, por ejemplo, una institución educativa dice es católico o es cristiano. Entonces, en el modelo social estamos hablando educativa, por ejemplo, pública, todos pueden ir, en una institución educativa privada también todos pueden ir ahora. No pueden ser excluidos, ¿no? Ahora, diversidad, vamos a hablar sobre la diversidad. Pueden irlos antes de ser... Se fue un rato. ¿Estamos conectados? ¿Aló? Sí, sí se ve. Sí, profesora. Sí, Miss. Anoche no se escuchaba más bien, entrecortado. Ya. Entonces estamos hablando de la escuela, este cuadro donde les mostraba la escuela excluyente y la escuela inclusiva. El modelo de educación, hablamos del modelo de una concepción sobre la diversidad, por ejemplo. Antes se hablaba de alumnos normales y alumnos con problemas, ¿verdad? En cambio acá cada alumno es singular, o sea, cada alumno es individual, o sea, aquí no hay que el niño es de, por decir, es de la raza, de tal raza y tú eres de otra raza. Este es el, por ejemplo, ¿cómo le llamamos antes a los estudiantes con discapacidad? Le decíamos inválido, le decíamos, por decir, el cieguito, ¿no? Entonces, no, cada uno tiene, tiene sus propias características, entonces nosotros tenemos que aprender a respetar. En este modelo social se respeta las particularidades de cada persona, ¿no? Dice, atención a la diversidad, rehabilitar a los alumnos problemas. O sea, en las escuelas de modelo clínico decíamos antes, ¿no? Que esos niños con problemas, aquí los íbamos a rehabilitar. En cambio, en el modelo social decimos, vamos a desarrollar capacidades. ¿Sí? Por ejemplo, teníamos niños con problemas de aprendizaje. Allá. Pobrecitos, vamos a rehabilitar a estos alumnos, vamos a hacer que avancen. En cambio, en el modelo social se habla del desarrollo de capacidades. O sea, todas las personas, teniendo en cuenta en el nivel en que se encuentran, van a avanzar. No interesa que esté, por decir, que haya una diferencia entre un estudiante y el otro. Uno esté más avanzado y el otro menos. No, para nosotros lo que importa es el punto de partida, ¿no? Y confiar sobre todo de que todos van a aprender, ¿no? Ahora, ¿cómo era la escolarización, el modelo clínico? Atención segregada y con especialistas terapéuticos, ¿no? ¿Qué quiere decir atención segregada? O sea, separados, ¿no? O sea, los estudiantes están separados. Y para cada tipo de discapacidad o problema que tenían sus especialistas. En cambio, en el modelo social dice todos deben estudiar juntos. Es por eso que hoy en día tenemos las instituciones educativas inclusivas, donde a un aula puede asistir todas aquellas personas, ¿no?
todas las personas, incluidas las personas con discapacidad leve o moderada, ¿sí? Entonces todos asisten. Ahora, el profesor con profesor de apoyo, experto asume al estudiante fuera del aula. Maestro especial colabora con el maestro regular. Ahora ustedes vemos, o sea, que el estudiante está en el aula, ¿no? Pero el experto, el que va a ayudar, está fuera, o sea, no está dentro del aula, no participa ahí, sino que está fuera. Entonces, se recuerdan tal vez cuando había los estudiantes que no aprendían, entonces el profesor decía, mire señora, madre de familia, padre de familia, usted tiene que ponerle un profesor particular a su hijo o su niño o niña. Ya. Entonces, hablamos de los profesores de apoyo. Entonces, el ejemplo que yo les daba, ¿no? Sobre, sí, pues hay que ayudar afuera. En cambio, en el modelo social, el maestro especial colabora con el maestro regular. Y eso se ha visto en estas escuelas inclusivas. Hay profesores que son, pues, que tienen especialidad, que son de la especialidad para educación básica especial. Entonces van y colaboran con los docentes que están. Trabajan con el estudiante, lo que está trabajando la docente con los demás estudiantes, está trabajando él, pero está ahí en el aula. No va siempre, algunas veces, pero está ahí dentro, ¿no? Entonces, de tal manera que el maestro también se siente acompañado, aprende, se siente con mayor seguridad para poder atender al niño con alguna discapacidad, ¿no? Bien. Ahora, nuevamente les vuelvo a presentar este cuadrito. Esto tienen que tomárselo muy bien en cuenta, por favor. Ya creo lo vamos presentando 2 veces, ¿no? Entonces, la finalidad de todo este proceso que se está buscando a partir de la ley y todas las normas que se están dando es la finalidad de lograr que los procesos de inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la educación básica y en la educación técnica productiva, ¿sí? Generalmente hay muchos estudiantes que llegan, terminan la educación, como dicen, primaria, ¿no? Y pasan a la educación técnica productiva. O los estudiantes terminan la secundaria y también pasan a la educación técnica productiva, ¿no? Entonces, eso es lo que se está buscando. ¿Por qué? Porque antes la persona con alguna discapacidad no tenía mayores posibilidades. Hoy en día se está buscando que ellos también sean personas independientes, puedan aportar, ¿no? Aportar a la sociedad y aportar a sus hogares también, ¿no? Entonces, al término de eso, si realmente se logra todo este propósito, entonces los estudiantes con discapacidad mejorarán sus niveles de aprendizaje. Las instituciones educativas de EVA, EBR y ETP, EVA quiere decir Educación Básica Alternativa, de Educación Básica Regular y Educación Técnico Productivo, van a incluir a estos niños, ¿no? Con discapacidad va a haber mayor cobertura, una sociedad que está sensibilizada y comprometida con la educación inclusiva y se fortalece la institucionalidad y recursos para la educación inclusiva, nuevo rol de la educación especial, ¿no? Entonces nosotros como futuros docentes ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y finalmente, las formas de atención
educativa a la discapacidad. Los PRITES, ¿no? Programas de atención temprana, ¿no? Para las personas con discapacidad de 0 a 3 años. Entonces, estos 3 programas hay para ellos, miren, ¿no? La institución educativa inclusiva de 3 a 29 años, o sea, desde inicial hasta secundaria, hasta superior, ¿ya? Y los CEBES que atiende a personas de 3 a 20 años con discapacidad severa. Aquí a la institución educativa inclusiva van de 3 a 29 años y ahí solamente van los que tienen discapacidad leve o moderada, ¿sí? Y a los CEBES ya van todas las personas con discapacidad severa, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna pregunta? Y para finalizar, recuerden que hoy día hemos entregado ya las evaluaciones, ¿no? de este mes. Entonces ya les estarán comunicando dónde pueden acceder a la evaluación, a esta última evaluación, ¿no? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, que les vaya bien. Ujú.